voy a empezar y antes de nada, bueno, hoy la clase tengo que pediros perdón por tenerla que dar online. No era mi intención. Eh, Hay un pequeño problema, como vosotros sabéis, con el desplazamiento desde Santiago, dentro de Santiago, pues imaginaros cuál es el problema para el desplazamiento desde Viña. No es fácil y ayer por la tarde, como a las 4, me puse en contacto con algunas autoridades de la universidad preguntándoles cuál era su sugerencia, y la sugerencia que me hicieron fue que intentaran no ir mañana, o sea, hoy, a clase. Eh, Básicamente porque la asistencia a clase hoy es optativa y por tanto se esperaba una baja asistencia. No sé cuál hubiera sido realmente la asistencia, no sé cuál es la situación en Santiago actualmente. Hola, ¿hay alguien que se está conectando con el altavoz? Si necesitáis preguntarme algo, sí que os agradezco que uséis el altavoz. Si no, os recomendaría que lo dejarais en silencio para que no haya acoplamiento de señal. Eh, Así que cuando al final tuve claro que no iba a ir, os envié un mensaje y empecé a buscar métodos alternativos para poder dar la clase. Esta clase se considera que se está dando y que el temario que cubre es para todos, para el examen. No es que vaya a repetir la clase cuando la semana que viene hagamos clase en Santiago. La clase de la semana que viene va a ser otra clase, ¿de acuerdo? Por tanto, vale la pena que prestéis atención porque es tan válida como la clase de la semana de hace 4 o 5 semanas. Va a entrar igual, como la de la semana pasada, exactamente igual. La única diferencia es que voy a estar un poco más extraño de lo normal, porque no me vais a ver, yo no tengo ningún tipo de feedback de vosotros, no os veo la cara, no sé si os estoy aburriendo, no sé si os está resultando interesante, no sé si alguno está jugando al Fortnite mientras me está viendo, no lo sé. Y eso es un problema y el motivo por el cual prefiero dar las clases cara a cara, porque yo tengo un feedback y me aprovecho de ese feedback. Si en algún momento pasa algo y esto falla, pues ya veremos qué hacemos. Eh, También os pido perdón por adelantado, esta es la segunda vez que os pido perdón porque no os voy a estar mirando la cara. Yo sé dónde está mi cámara, ahora os estoy mirando la cara, pero cuando escriba en el cuadernillo o cuando mire a la pantalla del lado donde tengo el chat grupal y alguna información extra que necesito, pues no voy a poder estar mirándose la pantalla, lo cual es hasta cierto punto una falta de educación, porque hay que mirar a la gente cuando se le habla a los ojos. Eh, Eso en el transcurso, digo, respecto al transcurso de la clase va a ser una clase normal. Yo voy a dar mi clase de 55 minutos, con 15 minutos de descanso, y después otros 55 minutos. Puede ser que dure un poco menos, porque el attention span viendo un vídeo es inferior al attention span directo. Así que si noto que esta clase se está volviendo muy pesada, pues muy probablemente recorte o decida no explicar algo y dejarlo para un momento en que estemos cara a cara. Pero aparte de eso, en teoría no debería haber mucha cosa más. El programa tentativo de la clase de hoy es lo que tenéis aquí. Primero voy a hablar un poco de qué espero del curso. Hola, ¿alguien ha hablado? ¿No? Bueno, la situación actual en el curso, qué vamos a hacer con las sesiones que nos faltan, qué sucede con la prueba 2, qué sucede con el examen final, etc, etc, etc. Y ahí os recomiendo que si alguno tiene preguntas, si necesita aclaraciones, pues abriremos el chat, lo pasaré aquí, os pasaré el chat aquí y dejaré de compartir pantalla porque no puedo compartir pantalla y el chat y intentaremos solucionarlo todo a la vez. Eso creo que nos llevará como los 15 primeros minutos. Luego insistiré en Harris Wilson, que es lo que dejamos la semana pasada. Insistiré porque es el tema que vamos a estar repitiendo y repitiendo. O sea, es que todo lo que vamos a hacer en lo que queda del curso casi casi es tomar la idea de Harris Wilson, del EOQ que vimos, de determinar el tamaño óptimo de compra y añadirle un poco más de realismo. Eliminar cosas que eran simplificaciones demasiado burdas, como por ejemplo que no hay descuentos por compra por volumen o que
solamente estamos gestionando un producto o que suponemos que cuando compramos llega todo de golpe. Todas estas cosas vamos a intentar irlas eliminando poco a poco y eso van a ir creando modelos en los que vamos a ver. Por tanto, como vamos a ir construyendo desde el Harris Wilson, mi intención es dejar muy claras las bases del Harris Wilson y después, poco a poco, ir haciendo cosas. Después del repaso de Harris Wilson voy a entrar en un tema que nos ha perseguido en algún momento del curso, pero que es muy importante para el EOQ, y voy a poner unos cuantos ejemplos con el EOQ, que es el tema de redondeos. El redondeo es la típica cosa que si uno la explica en un bar, con amigos todo el mundo sabe redondear. Pero llega el momento de hacer una prueba y nadie sabe redondear. Todo el mundo le entra la incertidumbre o el temor de si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Entonces, voy a dedicarme, se está quedando pegado el audio. Podría ser. He notado que hay algunos cortes. Lo digo, Vania me está comentando que se ha quedado pegado el audio. En el momento en que haya algo que no hayáis entendido, por favor, pedidme que lo repita. Yo lo repetiré. Y en el hipotético caso de que vea que no se oye bien en la copia, lo que intentaré hacer es subtitular la zona que se queda pegada. Yo no tengo input de lo que estoy hablando. O sea, yo no me oigo. Bueno, me oigo porque oigo mi voz, pero no oigo lo que estáis oyendo vosotros. Por tanto, puede ser que esto suceda, sí. No lo sé. Si nos encontramos que tenemos muchos problemas de audio, ya veremos a ver qué hacemos. También hay que pensar que ahora mismo tenemos 20 personas oyendo. Y eso significa que es muy probable que esté causando ciertos problemas de ancho a alguien. Pedro escucha perfecto, me alegro. Puede ser que haya algún problema que sea de vuestros computadores personales o de vuestra red. Recordad que yo intentaré luego volver a repetir todo lo que hay en Internet, lo volveré a subir. Y otra cosa que pienso hacer, eso iba a lo de la situación, es seguramente, dadas las condiciones, voy a hacer Skypes grupales para contestar dudas. Porque entiendo que, o Skypes individuales para contestar dudas. Entiendo que esto hace que sea todavía más difícil viajar y yo vivo en Viña, así que las dudas para la prueba y para el examen cada vez van a ser más difíciles. Y por eso voy a intentar utilizar al máximo la tecnología y los medios online, ¿vale? Vuelvo al tema, el tema de redondeos, como digo, aquí se influye. En el resto de ejercicios que me redondeéis no me importa mucho, pero en inventario y redondear podéis meter la pata mucho. Y como podéis meter la pata mucho, prefiero no equivocarnos y insistir en el tema. Luego, vamos a ver dos casos, seguro, y si llegamos a un tercero, yo creo que no vamos a llegar, pero vamos a ver dos casos seguros. El primer caso es, ¿qué pasa si nos hacen rebajas por compra en volumen? Y esto es muy normal. Uno compra mucho y si compra mucho, pues le hacen un precio, porque es un buen cliente. Y si compra poco, pues el precio es más alto. Vamos a ver cómo modificar lo que habremos visto de EOQ para hacerlo. Y finalmente, lo último que vamos a ver es qué pasa si el producto se hace in-house. Este caso de qué significa que se hace in-house quiere decir que básicamente vamos haciendo poco a poco. Van llegando unidades o va llegando producto poco a poco. Otra cosa que voy a hacer es en el foro de webcursos, en webcursos voy a subir estas láminas. No creo que sean súper útiles, pero por si alguien las necesita. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a la primera parte, que es la situación, la prueba, el examen. Situación. Actualmente no os puedo decir qué va a pasar el martes. No creo que os lo pueda decir yo, no creo que se lo pueda decir nadie.
Por tanto, os tenéis que tomar el planteamiento que yo os voy a decir ahora con un punto de crítica y con un punto con un lado crítico de no darlo como una verdad absoluta. Mi intención es, el primer martes que haya clase normal, se hará la prueba. ¿Quiere decir que eso será el martes que viene? No lo sé. Ojalá. ¿Quiere decir que vais a tener que estudiar mucho para la prueba 2? No, quiere decir que os recomiendo que estudiéis como si tuvierais la prueba y que el día antes, cuando se confirme, hagáis un repaso. Si con eso debería de ser suficiente. Es mi recomendación. Si lo dejáis para estudiar para el último día, pues podéis tener un problema, porque yo no os voy a poder informar o las autoridades os van a informar de qué pasa con la prueba o si se puede hacer prueba, pues como mucho 48 horas de antelación. Eso significa que muy probablemente, en el mejor de los casos, el lunes os dirán si hay prueba el martes o no. Y eso es el mejor de los casos, porque ya habéis visto que algunas veces se avisa con una antelación menor. Entiendo que Rectoría se ha dado cuenta que eso es un problema y se ha comprometido a avisar con más plazos. Y eso espero. Yo ya tengo las pruebas impresas. En Viña vamos a hacer la prueba mañana, lo cual implica que en teoría se supone que esto se está normalizando y como vamos a hacer la prueba mañana, entiendo que vosotros vais a poder más temprano que tarde. Mi idea es hacerla, si no esta semana, la semana que viene. Y si veo que no se puede hacer ni esta semana ni la semana que viene, el martes, la haremos en ayudantía un miércoles. No es ideal, sé que no es ideal, os tengo que pedir perdón, pero es la solución que tengo. Sobre todo porque no quiero ir postergando la prueba hasta que se transforme en el monstruo prueba 2 examen. ¿Puede ser que suceda? Puede ser. ¿Es lo que yo deseo? No. Y entiendo que la mayoría de vosotros estáis de acuerdo conmigo. Tenemos 2 semanas más de clase, la semana que viene sería la prueba, dentro de 2 semanas sería la última clase del curso y después llegaríamos al examen final. Después de la última clase del curso yo avisaré de lo que entra en la prueba. En teoría deberían entrar stocks deterministas y un ejercicio de stocks aleatorios. ¿De acuerdo? Alguno de vosotros me ha comentado en algún momento, no sé si sois vosotros o vuestros compañeros viñamarinos, si va a haber problemas de organización con gestión de operaciones avanzadas. La respuesta es no. Yo eso ya lo he hablado con el profesor de gestión de operaciones avanzadas, que es un curso de 5º año de industriales. Yo ya he hablado con él para que no haya ningún tipo de problema con ese enlace. ¿De acuerdo? La fecha del examen no se ha movido, es el 11. Esperemos que la podamos hacer el 11. De nuevo, ese es mi ilusión. No quiere decir que lo pueda cumplir. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta y la quiere hacer por el chat sobre este tema, es el mejor momento para hacerlo antes de que pase al siguiente tema, que es la prueba 2. Creo que incluso ya lo hemos tratado aquí. Si nadie dice nada, simplemente a modo de resumen, voy a ser muy repetitivo en este caso porque como sé que alguna persona puede ser que no me esté oyendo, prefiero ser cansino que no perder alguno. La prueba 2, primer día posible. El examen se mantiene. Y falta una única cosa que no pensaba, que es la tarea. Mañana publico la tarea. La tarea hay que entregarla online.
Y tenéis de plazo, dejadme consultar el calendario para no pifiarla. Aquí tenemos el calendario. Vais a tener de plazo hasta el... Uy, qué bien. Lo tengo en la otra pantalla. Vais a tener de plazo hasta el último día de noviembre. Creo que es un viernes 30. Gerson ha hecho una pregunta. Voy a contestarle enseguida. Déjame apuntar esto. El 30 de noviembre. Gerson ha preguntado si hay alguna posibilidad de que el examen se realice como si fuera una prueba 3. El examen es una prueba 3. Lo único que incluye una pregunta de la prueba 1 y una pregunta de la prueba 2. En este caso concreto va a ser más exagerado. O sea, va a seguir habiendo una pregunta. Antes había una pregunta de la prueba 1 o de la prueba 2. Ahora va a haber una pregunta de la prueba 1 y una pregunta de la prueba 2 porque el temario de la prueba 3 se ha achicado. Entonces, como se ha achicado, he ampliado un poco el temario de la prueba 1 y de la prueba 2. Pero es básicamente que va a haber una pregunta de la prueba 1, una pregunta de la prueba 2 y 2 o 3 preguntas de la prueba 3, en el cual la mayoría de puntaje está en la prueba 3. Ya os aviso. Entonces, Álvaro hace otra pregunta. Ya os aviso que es esa situación. En este caso creo que incluso para vosotros es mejor que haya preguntas de la prueba 1 y de la prueba 2, porque la prueba 3 es la que hemos dado menos clases. Álvaro pregunta si el examen es reprobatorio. La respuesta es sí. Hay que sacar un 3, mínimo. Aviso que este mínimo de un 3 se impuso porque nos encontrábamos que desde que lo hemos puesto han bajado las reprobaciones. ¿Por qué? Pues porque la gente miraba y decía, necesito un 1,2 o un 1,8 y no estudiaba. Y después sacaba un 1. Entonces, como el reprobatorio mínimo es un 3, nosotros ya lo hemos hecho para que no sea tan difícil sacar un 3. Si has estudiado un poco. Por tanto, sí, el examen es reprobatorio. Pedro dice que se comprometió a eliminar el carácter reprobatorio de los exámenes. A mí no me ha informado. Voy a preguntarlo. Me lo apunto, porque a mí no me lo ha dicho. A mí me han dicho que tengo libertad para cambiar el programa, pero no me han dicho que han eliminado el carácter reprobatorio de los exámenes. Yo haré la pregunta, me la guardo y os lo digo. Claudia dice que van a avisar mañana. Mira, si avisan mañana, súper. Si no avisan mañana, el jueves yo cogeré el teléfono y hasta que me contesten. Y os tendré una respuesta el martes que viene. ¿De acuerdo? Yo entiendo la situación y es probable que este año haga algo más la vista gorda. Quiere decir que puede ser que si alguien saca un 2,8, pues haga la vista gorda más que otros años. Si alguien saca un 1,5, me da igual que tenga un 7 y un 7. Si no me dicen que tengo que cambiar la situación, pues la dejaré. Repito, yo lo voy a mirar. Lo voy a mirar y os contesto. ¿De acuerdo? No lo sé. Yo me lo apunto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, sería un buen momento para hacerla. Antes de pasar al temario en sí. ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Yo sí que quiero hacer otro aviso. Es que, por favor, os veáis el libro. O sea, dadas las circunstancias, en estos inventarios deterministas vale la pena que como mínimo os leáis el capítulo 5 del Nanias entero y yo avisaré al final de hasta dónde hemos llegado del capítulo 6. Pero es conveniente. Es conveniente porque como no las tenemos todas con nosotros y yo no tengo el feedback de veros la cara, de saber si me estáis entendiendo o no me estáis entendiendo perfectamente,
libro servirá para aseguraros si realmente me habéis entendido, y si veis algo del libro que no entendéis, me enviáis un correo, ¿de acuerdo? La prueba, yo estoy contestando todos los correos que me están llegando de dudas. Si a alguien le ha quedado alguna duda, le agradecería que me enviara un correo diciéndome: profe, usted me está engañando, a mí no me ha contestado. ¿Se me puede haber pasado algún correo? Creo que no, pero se me podría haber pasado algún correo. ¿Sí? Muy bien. Y si no hay dudas, empezamos con el temario. Si os acordáis, lo que estábamos haciendo esta semana pasada era, nos habíamos quedado viendo inventarios, y habíamos dicho que en un problema de inventarios había dos formas de gestión: el aprovisionamiento periódico y el punto de pedido. El aprovisionamiento periódico era el que yo decía que utilizaba para comprar agua o ir a comprar en el supermercado. Hago un pedido al mes y entonces periódicamente cada mes miro lo que tengo, miro hasta dónde me llega y compro. Como en teoría no hay ningún cambio en enero, en febrero, en marzo, pues compro lo mismo. La realidad no es exactamente así, porque en enero hace calor, entonces tengo más sed, y en invierno hace más frío y entonces tengo más ganas de chocolates y cosas así más calóricas. Pero si supusiéramos que la demanda es constante, pues en cada momento pides hasta llegar al volumen que tú quieres tener. Y eso es el aprovisionamiento periódico. El punto de pedido es el que cuando tú llegas a una cantidad que consideras crítica, dices: uy, me estoy quedando sin y voy a comprar. También demostré en algún momento de la clase de la última clase que si toda la información es conocida, determinista, que quiere decir que no hay azar, y constante, que quiere decir que la demanda siempre es la misma, todos los días es la misma, no es que haya días con más demanda que días con menos demanda, entonces aprovisionamiento y punto de pedido es idéntico. Y esto es importante porque en todo lo que vamos a hacer en inventarios deterministas, vamos a partir de esta idea. Vamos a partir de la idea de que son lo mismo, y como son lo mismo, pues yo no voy a volver a trabajar con cosas diferentes. No, parece que esto me vaya a olvidar, nunca más voy a tratarlo. No, no es que no lo vaya a tratar, es simplemente que en el hipotético caso en que la demanda sea determinista, esto es lo mismo. También expliqué, e insisto, porque así como quedará grabado, podéis repasarlo en algún momento, que aunque nada sea determinista y siempre hay aleatoriedad y las cosas no son constantes a lo largo del tiempo, el problema ya es suficientemente difícil así, y si los cambios no son extremados, o sea, si no nos encontramos con un fenómeno extremo en el cual estas hipótesis se eliminen, la solución que ofrece el método determinista es bastante buena. O sea, no ofrecerá una solución bastante buena si uno plantea la demanda que puede tener de productos en un mall, en el cual pues, las ventas lunes, martes, miércoles y jueves son mucho menores a viernes, sábado y domingo. Pero, por ejemplo, para el pan o para un producto de consumo general, para la ropa, se puede considerar que la demanda es bastante determinista y bastante continua. Y que el hecho de que en algunos casos sí que puedas tener, como en la ropa, diferencias del martes, miércoles al sábado y al domingo, unas se compensan con las otras y bueno, no es tan terrible. La hipótesis no es tan terrible. Lo mismo pasa con la aleatoriedad. Los modelos con la aleatoriedad son más complejos. Si alguien quiere verlo, yo le recomiendo que mire el NAMIAS. En el modelo con aleatoriedad hay que hacer integrales de funciones de probabilidad, y el extra de calidad que dan no es tan excesivo como para que un EOQ más un buen inventario de seguridad te solucione el problema. Por tanto, normalmente esa solución es mejor que lo que hace mucha gente en la práctica y ya es un plus. Después, si uno se encuentra que necesita algo más difícil o necesita más detalle, pues ya tendrá tiempo de mejorar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con este caso. Como he dicho, yo voy a plantear siempre el problema como si fuera punto de pedido.
pero para el caso determinista es idéntico, ¿vale? Entonces, en el caso del punto de pedido, tenemos dos variables. Las variables son el S, que es el nivel de pedido, el momento en el cual decides pedir, y Q, que es el tamaño del lote, que es la cantidad que tienes que comprar cuando pides. Entonces, de nuevo, con el ejemplo que yo puse la semana pasada, el nivel de pedido sería, uy, me queda un six-pack de cervezas, tengo que ir a comprar. Siempre que me queda un six-pack, pido. Y el tamaño del lote sería, compro una caja de cervezas. Y esas son las dos variables del modelo, o del problema, o de la solución de punto de pedido, en el hipotético caso de que uno trabaje con inventarios en los cuales hay aleatoriedad. Si es determinista, la S equivale o tiene que ser igual a la demanda en el plazo de entrega. ¿Qué significa eso? Pues que, como todo es determinista, si tú sabes que tu demanda en una semana es de 150 litros, pues tienes que, y el plazo de entrega es de una semana, pues tienes que pedir cuando te quedan 150 litros. ¿Por qué? Pues porque pides y justo cuando te quedas con cero te llega. Si pidieras cuando tienes 155, llegaría el inventario, te llegaría el pedido justo cuando te quedan 5. Y esos 5 son un 5 extra que no te aporta nada, simplemente es inventario extra que tienes en el almacén. ¿Por qué? Pues porque no lo usas. En el caso real, que es aleatorio, ese 5 cumple un perfil, cumple un papel, cumple el papel de que te puedes quedar sin inventarios porque la demanda no es determinista y conocida y por tanto en algún momento concreto puede ser que vendas de más. Y esos 5 que hay ahí son un colchoncito para hacer frente al azar. Pero en el caso determinista esos 5 no los necesitas. ¿Por qué? Pues porque no hay azar. Así que nosotros vamos a suponer que siempre vamos a comprar cuando queden 0. O más bien, que siempre va a llegar el pedido cuando nosotros nos queden 0. ¿Por qué? Porque estamos ignorando toda la parte aleatoria. ¿Sí? Y en el hipotético caso de que hiciéramos eso, resulta que podríamos representar el inventario utilizando el siguiente dibujo. Sé que hay un profe que dibuja esto súper bien con el gráfico, aprovechándose de que el iPad te permite rectificar los triángulos feos que voy a dibujar yo, pero no es mi caso, así que yo lo voy a dibujar feo. Tengo un nivel de inventario y ahora lo que va a suceder es que yo voy a ir consumiendo hasta que me queden 0. ¿Sí? Y ahora, si el plazo de entrega fuera una semana, supongamos que fuera este tiempo de aquí, una semana, lo que va a suceder es que yo voy a pedir siempre que esté en esta cantidad. Siempre. Y siempre, si el profe dibujara bien y esto fueran líneas perpendiculares, las dos negras, y fueran paralelas, la verde con la negra, pues siempre lo que sucedería sería algo parecido a esto. Llegaría al tope y ahora mismo consumo, llegaría al tope, mismo consumo y así sucesivamente. Idealmente, si yo hubiera hecho esto bien, el dibujo fuera perfecto, cada triángulo sería igual. Y la altura del triángulo sería el tamaño del lote. ¿Sí? Eso sería el resultado. Dice uno de vuestros alumnos que la imagen se quedó en el texto actual. Y hay alguna pregunta extra. Dice, en el caso determinista, ¿el S se debe cumplir con la demanda en el plazo de entrega o el S correspondería a la demanda? No. Voy a ir aquí. El S corresponde a la demanda. Ahora bien, hay un pequeño problema, por si alguien tiene, le pasa algo. Voy a hacer el ejemplo, un ejemplo muy simple. Supón
que la demanda es 1000 unidades al día y el plazo de entrega son 5 días. Pues está claro que no puedes poner que el punto de pedido tiene que ser 1000. El punto de pedido tendrían que ser 5 por 1000, o lo que es igual a 5000. Estoy usando ese porque este es el símbolo que se usa para representar el punto de pedido. Hay otro comentario que es de Álvaro que dice que no puedo ver lo que está dibujando. Dice que la imagen se quedó en el texto inicial. ¿Me podrías hacer un update? ¿Sigues viendo solamente el texto inicial? ¿Has podido ver todas las imágenes que estaba haciendo, por favor? Yo voy a seguir porque tengo que entender que muchos de estos problemas son problemas de comunicación, son problemas o de emisión o de recepción. Entiendo que mientras que no me quede sin nadie conectado, cosa que no está pasando, porque tengo 23 personas conectadas, eso implicaría que la gente está viendo. Si no solamente es Álvaro el que tiene problemas, por favor, idme avisando. Yo estoy a ciegas, no me estoy viendo. Vania escribe el profe, dime. Estoy esperando, no es que esté haciendo el tiempo. Y el dibujo que estoy haciendo corresponde al caso determinista, exacto. Si veis el dibujo que hay en las láminas que he subido a webcursos, veréis el caso aleatorio. La diferencia principal entre el caso aleatorio y el caso determinista es que las pendientes, esto que voy a colorear aquí ligeramente, esto de aquí, que estoy coloreando ahora, esto de aquí, en plan bandera catalana o bandera española, dependiendo de vuestras inclinaciones políticas de mi nación, veréis, tendría que ser una recta, con una pendiente definida, y esta pendiente es la demanda. Recta con pendiente igual a la demanda. ¿De acuerdo? Si miráis el dibujo que hay en las láminas, veréis que en vez de hacer así, a veces baja más rápido, a veces baja más lento, es irregular. Y eso es porque, como la demanda es diferente cada día, porque está sujeta al azar, pues hay una irregularidad. ¿De acuerdo? Vale. Este dibujo nos va a servir para determinar algo, que es el stock medio. Generalmente en este tipo de problemas, la solución que vamos a encontrar o que vamos a intentar resolver es un ejercicio económico de minimización de una función de costes, y esa función de costes depende del inventario que tengo en promedio. Y ese inventario que tengo en promedio, en el caso de este dibujo, que son triángulos, fijaros que sería algo parecido a base por altura dividido entre 2. La base es un periodo de tiempo, por tanto esto es fijo, me puedo olvidar, y la altura dividido entre 2 es el inventario promedio que tengo. Alguno de vosotros me habrá visto que alguna vez yo lo que hago es decir, una línea por el medio, y este triangulito de aquí, si el profe ha dibujado completamente bien, es justo este triangulito que falta aquí. Por tanto, en promedio, el stock que tengo en promedio es la altura dividida entre 2. Q entre 2. ¿Sí? Este stock medio es importante porque básicamente representa el dinero que me está costando tener material en el almacén, porque en promedio el material que tengo en el almacén es este Q medios. Claudia ha preguntado cuál es la línea punteada en verde. Ese es el punto de pedido. Ese, el punto de pedido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese Q medios generalmente, como coste, lo que se hace es multiplicar el Q medios multiplicado por una H. Y esta H es el costo de inventario.
¿sí? Y el costo de inventario en muchas ocasiones se calcula como una tasa ahí, un porcentaje multiplicado por el costo de compra. ¿De acuerdo? Volveré a esto luego, simplemente lo dejo aquí para que lo tengáis, para que os acordéis, porque ya lo comentamos y luego, ahora en el siguiente punto, cuando hablemos de qué costes tengo, va a volver a salir. Generalmente los costes que se analizan en el caso de inventario son tres. A, compra unitaria, que básicamente lo que quiere decir es lo que me vale una unidad. O sea, por ejemplo, si yo compro, no sé, unos cascos de música en China, de Bluetooth, pues el A es lo que me vale una pareja de estos. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de costo que tengo es K, que es el compra de un lote. Suponed que soy un comerciante y quiero distribuir estos cascos en el mercado chileno. A lo mejor alguno de vosotros no sabe por qué le estoy llamando casco, no es porque me lo ponga así en la cabeza, es porque es el término que usamos allá para referirnos a los headsets, a los auriculares. Y voy a comprar muchos. Entonces yo contacto con el vendedor chino y el vendedor chino me dice, lo voy a enviar a través de un pallet o a través de un contenedor y cada contenedor vale, yo qué sé, $8.000 o $800 o $1.000, depende, no lo sé. Y ese costo lo pago, compré uno o compre 10.000. En realidad no es que compre uno, pero lo pago igualmente, compre 1.000 o compre 10.000, que son unos volúmenes aceptables para comercial con él como mayorista, no como minorista. Entonces, eso me va a influir porque voy a tener que tener en cuenta ese costo, que lo voy a pagar, compre pocos o compre muchos. ¿De acuerdo? Y después tengo H, que es el costo que estábamos comentando, que es el costo de tener inventario. ¿Cuáles son los costos de tener inventario? Primero que yo voy a tener que invertir dinero en esto y ese dinero lo invierto y después este producto puede ser que lo venda o no lo venda. Por tanto, tengo una posibilidad, tengo un riesgo. Muy probablemente las empresas no van a comprar esto con su dinero, van a pedir un crédito que van a pagar en 90 días. Después tengo que esto lo tengo que guardar en algún sitio y puede ser que se pierda o puede ser que alguno se destroce o que alguno lo destroce. O 1.000 cosas que pueden pasar. Todo eso, todo ese factor de costos, Macarena pregunta, ¿K podría ser el costo de envío? La respuesta es sí. Es lo que se paga por pedido, por vez que se va a comprar. H es lo que se paga por tener material y A es lo que pago por cada producto. Entonces, el ejemplo que yo hago, y para que Macarena le quede claro con lo de la K, que es el costo de comprar un lote, yo siempre digo lo mismo. A mí me fastidia mucho ir a comprar al supermercado porque para mí ir a comprar al supermercado quiere decir que voy el sábado por la tarde y me quedo sin siesta. Entonces, ¿qué es K? K es lo que yo pago por el hecho de perder la siesta y tener que ir al supermercado. Compre una lata de sardinas, una lata de atún o me compre el supermercado entero. K para mí es el hecho de que me tengo que levantar de la siesta e irme a comprar. Lo pago una vez, compré poco, compré mucho. ¿Qué es A? A es lo que pago por los productos que compro. Por tanto, creo que tengo aquí alguna facturilla. Pues A es cada uno de estos ítems que aparecen en esta boleta. Cada uno de los ítems que aparecen en esta boleta es A. Y H es lo que me cuesta haber comprado ese material y tenerlo yo. Porque puede ser que se caduque, puede ser que coja humedad, o que mis niños decidan jugar con él y lo tiren todo por el suelo y me quede sin el pote de arroz. Todos esos costos están en H. Entonces, el costo total generalmente se calcula por un año. Y para que quede claro, aquí lo voy a poner las unidades. Estos son dólares por unidad. Esto de aquí son dólares por pedido. Y esto de aquí son dólares
por unidad y unidad de tiempo. Traducido. No es lo mismo inventariar una cosa una semana que un año. Si lo inventaría un año es más caro. Por tanto, esta h tiene que incluir este factor de tiempo. Y eso hace que la función de coste, que va a depender de la variable, recordad que antes hemos hablado que teníamos dos variables, la S y la Q, el punto de pedido y el tamaño del lote. El punto de pedido ya lo he determinado, solamente me queda el tamaño del lote. Este coste total lo voy a tener que poner por unidad de tiempo. Yo generalmente trabajo con unidad de tiempo anual. No significa que esta regla sea siempre así, significa que en la mayoría de veces a mí me resulta cómodo trabajar con costes anuales. Y por eso trabajo con costes anuales. Este coste anual va a ser todo lo que pago en un año. ¿Y qué pago en un año? El coste unitario por las unidades que compro en un año, que es esta lambda que habíamos llamado demanda, unidades al año, más lo que me cuesta ir a comprar, que es K por el número de veces que voy a comprar. ¿Y cuál es el número de veces que voy a comprar? Pues la demanda dividido entre cuánto compro cada vez. Para aquellos que la fórmula les resulta un poco rara, sobre todo porque no la voy a escribir hasta que acabe, voy a poner un ejemplo numérico. Suponed que la demanda fueran 100.000 unidades al año. Y yo comprara de 1000 en 1000, pues claramente tengo que ir a comprar 100 veces. Si comprara de 2000 en 2000, claramente tengo que ir a comprar 50 veces. Y si comprara de 100.000 en 100.000, pues compraría una vez. Y si comprara de 200.000 en 200.000, iría a comprar una vez cada 2 años. A alguno de vosotros eso le puede parecer muy raro, que una empresa vaya a comprar una vez cada 2 años, pero existen. Hay un ejemplo histórico de una empresa que hacía cosas de barro en Inglaterra, que se aprovisionaba en lotes de 4 años. Y el motivo era porque el dueño se dedicaba, su hobby era mirar la evolución del precio de la mano de obra, de la materia prima, y cuando creía que estaba muy abajo, compraba para muchos años. Entonces tenía un almacén gigantesco. ¿Era ideal? No. ¿Lo hacía? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es lo que yo recomiendo? Normalmente no. Imaginaros comprar ordenadores para 4 años. Al cabo de 4 años deja de ser un ordenador, pasa a ser un trasto. Lo puedes vender como chatarra. No creo que lo puedas vender por su precio de mercado. Esta fórmula de aquí, que había dicho, era la demanda, perdonad, la demanda dividido entre el tamaño del lote. Y fijaros que esta variable, ahora, esta fórmula ya incluye más el costo de tener inventario, la H, multiplicado por el inventario que tengo en promedio, Q medios. Y ahora lo que tendría que hacer es la derivada del coste respecto de Q igualar a 0, y lo que me sale es el tamaño del lote óptimo, que es esta fórmula de aquí, que generalmente no la vais a tener que derivar, pero que en algún caso puede ser que cambiando alguna cosa de la función de coste total os veáis obligados a derivarla. Nunca las derivadas van a ser mucho más difíciles de la que habéis visto aquí. Esta derivada, la única parte difícil es que la cuesta en el denominador, y entonces hay que hacer el denominador al cuadrado es el denominador nuevo, y el numerador derivado por el denominador más menos el numerador multiplicado por el denominador derivado. Eso es lo máximo que voy a preguntar de derivada. No voy a preguntar cosenos, arcos, cosenos, cosas raras. No, eso no entra dentro del temario de gestión de operaciones, pero sí que tenéis que saber derivar funciones de este estilo. Entonces, esta función del tamaño del lote óptimo, si lo graficarais, lo que os saldría es una función de coste como esta. Tenéis, según crece la Q y según tenéis los costes, la función A por lambda no depende del tamaño del lote. La parte de la función que es H multiplicado por Q medios crece dependiendo del tamaño del lote, y la función de los pedidos decrece según compremos lotes más grandes. Y el costo total es la suma de los costos.
¿Sí? La suma de los costos sale algo así como, perdonad, este gráfico no está escalado, sé que no está escalado, pero es lo que hay. Sale esto de aquí, esto es el coste total. Y el valor que he indicado es este. No es casualidad que el óptimo coincida con el punto en que se cruzan la línea verde y la línea azul. No es casualidad, lo aviso. ¿De acuerdo? No es casualidad, pero es una cosa que no voy a discutir en estos momentos porque quiero llegar hasta cierto punto antes del descanso, que quedan 10 minutos. ¿Sí? Eso es el EOQ. Y esta fórmula es la que define EOQ. De nuevo, antes de que alguien tenga algún tipo de duda respecto a esto, hay muchas ocasiones en las que yo no doy H. Por ejemplo, en el control que hicisteis la semana yo no di H. En muchas ocasiones H es igual a una tasa multiplicada por A. Y si H es igual a una tasa multiplicada por A, estas fórmulas ganan bastante lógica a la hora de interpretarlas, porque pasa lo que uno esperaría. Si hacer un pedido que es K aumenta su costo, lo que sucede es que el tamaño del lote aumenta, porque como es más caro pedir cada vez, pues cada vez que vas compras más. Si sin embargo lo que aumenta el costo es que la H aumenta, que quiere decir que el precio aumenta, el precio del producto aumenta o que cuesta más mantenerlo, pues entonces lo que haces es comprar menos cada vez. Fijaros que lo que sucede es que el denominador crece. Y como el denominador crece, entonces la Q tiende a ser más pequeña. Y lo mismo pasa con la demanda. Cuando la demanda crece, la Q tiende a ser más grande. Lo importante de esta explicación lógica es esta raíz cuadrada que voy a colorear ahora, que tiene un efecto de dampering. ¿Qué quiere decir? Que no es que el crecimiento sea el doble o la reducción sea la mitad. Quiere decir que el crecimiento es raíz de 2 y el decrecimiento es raíz de 2 también. Por tanto, no dividís entre 2, dividís entre raíz de 2, que es menos. Por tanto, la función no es, ahora vendo el doble, compro el doble. No. Ahora vendo el doble, voy a comprar más veces. Y cada vez compraré más. Pero como voy a comprar más veces, no voy a comprar cada vez que vaya a comprar el doble. ¿De acuerdo? Eso es una cosa muy importante a la hora de determinar el EOQ a nivel práctico, porque trasciende a lo que sería la fórmula. Si tú ves que tu negocio va bien, no es que tengas que aumentar todos los lotes al doble. Tienes que hacer un trade-off entre el número de veces extras que vas a comprar y el número de veces, y el volumen de cada vez que vas a comprar. Tienen que crecer los dos, no solo uno. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Gerson pregunta, ¿Q asterisco es igual a EOQ? Esta fórmula de aquí se conoce como la fórmula de EOQ, que en inglés significa Economic Order Quantity. Es la fórmula lo que se conoce como EOQ. Yo a veces pongo el asterisco y el asterisco lo que quiere decir es cantidad óptima. Fijaros que la fórmula implica que hay muchas maneras de comprar, pero solamente una óptima. La óptima es la Q asterisco. Yo puedo comprar cuando pido cervezas de cerveza en cerveza, pero eso no tiene nada de óptimo, porque me paso mucho tiempo yendo a comprar. O podría comprar 100 cajas cada vez que voy a comprar, pero tampoco es óptimo, porque el lúpulo degrada. Entonces, para cuando vaya por la tercera caja, las otras 97 seguramente ya están en mal estado, excepto que sea una cerveza añeja, que permita añejar. ¿De acuerdo? Y dicho esto, me quedan 10 minutos para acabar, 5 minutos para acabar este bloque. Dejadme explicar el tema del redondeo, que era parte del temario de hoy. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Y es un ejemplo que ya he hecho previamente, o sea, tengo los números delante mío, pero aplica a otros casos, ¿de acuerdo? Suponed que la demanda fuera de 20.000 unidades al año. Suponed que la K, que es el costo de hacer un pedido, significara un costo de 2.000 unidades económicas, pesos, dólares,
por pedido y H fuera igual a $100 por unidad y año. O 100 pesos por unidad y año. Eso es lo que me vale tener una unidad todo un año. Una unidad en promedio, a veces tendré más y a veces tendré menos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información yo puedo resolver el EOQ. Y el tamaño del lote óptimo que me saldría sería este. 2 por la demanda por K, dividido entre H. Sustituyo la fórmula y si no me equivoqué cuando hice el cálculo hace un ratito, me sale este valor. ¿De acuerdo? 894,43. Y aquí, si la pregunta que yo os preguntara fuera el EOQ, yo aceptaría como válidas 894 o 895. Y me daría igual. La diferencia es ínfima. O sea, casi no hay diferencia. Pero imaginaros que yo os dijera que os pidiera ¿cuántos pedidos se hacen en un año? Si alguien me ha estado oyendo antes, recordará que yo había definido que el número de pedidos que hacían en un año era la demanda dividido entre la Q, ¿cierto? Y por tanto, ahora lo que tendría que hacer para hacer este cálculo, para saber el número de pedidos que hago en un año, que normalmente se denomina N mayúscula, es la demanda del año dividido entre el tamaño del lote que he escogido. Yo he escogido 895, no me preguntéis por qué. Y lo que saldría sería algo así como 22,3 pedidos. ¿Sí? Y ahora alguno de vosotros se sentiría tentado a decir, bueno, pues tengo que redondear, ¿cierto? Y como redondeo, pues redondearé o a 22 o a 23 pedidos al año. ¿Sí? Y ahora viene el punto en el cual tengo que decir que no, esto está mal. Y el motivo es muy sencillo, porque fijaros que aquí han salido 22 pedidos, 22,3 pedidos al año. Muy bien. Si yo hubiera puesto, si hubiera hecho el mismo cálculo, pero hubiera usado meses en vez de años como unidad de tiempo, ¿qué hubiera sucedido? Pues que hubiera sucedido que Q hubiera sido exactamente el mismo valor, 894, ¿cierto? ¿Por qué? Muy fácil. Básicamente, la demanda que tenéis aquí hubiera sido la misma dividida entre 12, la H que tenéis aquí hubiera sido la misma dividida entre 12, fijaros que es dividir entre 12 el numerador, dividir entre 12 el denominador, lo podéis sacar factor común y eliminarlo, y ahora os quedaría exactamente el mismo cálculo y por tanto el mismo valor. ¿Sí? Pero en la n, esta nueva n hubiera sido aquí 894 y arriba hubiera sido 20.000 dividido entre 12, porque es la demanda de un mes, porque hemos calculado el cálculo en un mes. Y el valor que hubiera salido aquí hubiera sido 22,3 entre 12, que es algo así como 1,9. ¿Sí? Y ahora alguien me hubiera redondeado y me hubiera dicho, no, hago 2 pedidos al mes. Y si hubierais redondeado y me hubierais dicho que hago 2 pedidos al mes, hubierais hecho 24 pedidos al año, que es diferente a estos 22,3 pedidos que tenéis aquí. Y eso implica que tenéis que ir con mucho cuidado al redondear, porque el redondeo puede alterar el espacio de tiempo. En el caso de las unidades es irrelevante, no importa. Pero en el caso de redondear, por ejemplo, un factor de tiempo, tenéis que pensar que el redondeo tiene que conservar escala cuando cambia de meses a años. Por tanto, yo en la n, no redondear jamás. El número de pedidos no lo redondeéis jamás. Q, redondear a vuestro gusto. Excepto que el profe imponga alguna condición.
Y esas condiciones son excepto condiciones externas. Y como esas condiciones externas acostumbran a pasar en la práctica, voy a utilizar el ejemplo que tengo aquí y voy a decir qué caso puede pasar. El tamaño del lote que nos ha salido era 894. Pero ahora suponed que alguien nos dice, solo vendemos en cajas de 200. ¿Sí? Si solamente vendemos en cajas de 200, yo no puedo comprar 894. Puedo comprar 800 o 1000. Recordad la función de costo. La función de costo dependía del tamaño del lote y era así. ¿Sí? Entonces este era el valor óptimo, 894. El valor de 800 es este de aquí. El valor de 1000 es este de aquí. Alguien me diría, bueno, tengo que redondear obligatoriamente al más cercano, el 800. Y la respuesta es no. Alguien me tendría que decir, tengo que redondear siempre al valor más grande. Y la respuesta es no. Lo que hay que redondear es a uno de los dos siguientes, o a 800 o a 1000. Y la manera de escoger si es 800 o a 1000 es ir a la fórmula de costo con el valor de 800 e ir a la fórmula de costo con el valor de 1000 y escoger el más barato entre ambos. Siempre. ¿De acuerdo? No es escoger el que se pasa o el más cercano. Cuando hay una condición externa de redondeo, se redondea al más barato entre los dos más cercanos. Si yo no impongo una condición de redondeo, como era el caso original, es irrelevante, porque la diferencia entre 8,94 y 8,95 es mínima, pero la diferencia entre 800 y 1000 puede ser grande, ¿de acuerdo? Preguntas, por favor. Me he alargado un poquito. Voy a contestar todas las dudas que tengáis. Yo estoy viendo ahora mismo el chat. Si alguien tiene dudas, le agradecería que pregunte. Si no, vamos a descansar hasta las 12:40. Yo voy a estar por aquí. ¿Puedo dejar la última pantalla? Sí, por supuesto. Es esta. Recordad, Álvaro, y a todos los demás, yo voy a coger este vídeo, lo voy a subir, si puedo, espero. También voy a tomar estas láminas, las voy a subir, eso seguro que sí que puedo porque ya lo he hecho en otros cursos. Cualquier pregunta que tengáis, yo voy a estar conectado hasta las... Sí, ya son las... me ha alargado tanto. ¿Cuándo se acaba esta...? Sí, Macarena, hasta las 12:50. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a empezar a las 12:50? Macarena dice que ya son las 12:40. Igualmente voy a empezar a las 12:50, voy a acabar un poco antes, en todo caso lo digo porque, bueno, si queréis empiezo a las 12:55. Yo tengo una clase después, entonces no puedo alargar mucho más. Voy a empezar a las 12:55 porque me he comido 5 minutos ahora. La gente que quiera desconectar, yo no voy a seguir, voy a retomar a las 12:55. Si alguno de vosotros quiere hacer preguntas, yo voy a seguir estando conectado hasta las 12:55, pero beber un poco de agua, a lo mejor voy al baño un momento, etc. Diego me pregunta, ¿puedo comprar 800 o 1000? ¿Es una condición impuesta? La respuesta es que la condición impuesta es la que te voy a marcar ahora en azul. Esta es la condición impuesta. Entonces, por la forma del dibujo, tú sabes que el óptimo va a ser o el primer valor que cumple lo de comprar solo en cajas de 200 por abajo, o el primer valor que cumple comprar cajas de 200 por arriba. Y eso implica 800 o 1000. Por eso es una condición impuesta lo de que se saca a partir solo de que solamente se pueden comprar cajas de 200. No sé si te he contestado claramente, Diego, si no, avísame.
Diego dice, en el fondo hay que encontrar las cotas en donde se encuentra el Q a partir de la condición impuesta. La respuesta es sí. Tú calculas el Q normalmente, que en este caso me ha salido 894, y entonces miro el primer entero por debajo y el primer entero por encima que cumple la condición de 200. Y ese es el valor. Si no hay otra condición impuesta, pregunta Leopoldo, ¿la respuesta a la cantidad de pedidos sería 22,3? La respuesta es no. La cantidad de pedidos, si no hay ninguna condición impuesta, sería 894. Lo que es 22,3 sería la respuesta a decir cuántos pedidos se hacen en un año. En un año se hacen 22,3 pedidos. ¿Alguna pregunta adicional? No. Bueno, voy a ir al baño y retomamos en 15 minutos. A las 12:55 volveremos a estar aquí. Yo seguiré estando. O sea, voy al baño, beberé un poco de agua y volveré. Si necesitáis algo hasta las 12:55 y estoy conectado, o me queréis escribir en el chat, os contestaré. Si necesitáis alguna cosa más de índole personal, os agradecería que me enviarais un correo electrónico y os contestaré por correo electrónico, excepto que queráis que conteste a toda la clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sé que esto no es ideal. Vamos a intentar que sea lo mejor que podamos hacer. ¿De acuerdo? Gracias y nos vemos en 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda hora? Pues en esta segunda hora lo que vamos a hacer es seguir con EOQ. Un único comentario, he podido ver el calendario indica que el último día de noviembre es sábado 30 de noviembre. Ese será el día de entrega de la tarea. Tenéis 20 días, 19, porque estamos, o a 18, estamos a 12, lo entregaré el 13. Si alguno de vosotros cree que no va a llegar a tiempo, por motivo X o Y, que hable antes del 30. Idealmente como el 23 o el propio 13 o hoy. No os esperéis al último momento, dándonos un poco de tiempo de reacción, por favor. ¿De acuerdo? Y ahora, pequeño repaso, pequeño recordatorio de LeoQ. Una de las cosas que alguien me podría criticar de LeoQ es que yo supongo que Q, digo que A, el precio de venta, es independiente del tamaño del lote. Y el tamaño del lote es la cantidad que compro. Y eso cualquier persona que haya ido a comprar alguna vez sabrá que no es así. Cuando uno compra más, pues normalmente tiene acceso a mejores precios. Y eso en el comercio minorista, en el comercio de cercanía, eso son descuentos por volumen. Cuando uno compra, en vez de el bote de jabón de 1 litro, compra el bote de jabón de 5 litros, pues el precio por litro es más barato. Y es más barato porque el hecho de que uno compre en cantidad hace que la empresa decida descontarle. ¿Sí? En el mundo empresarial esto sucede de otra manera. Y la manera típica que sucede, que es el ejemplo que voy a poner, es que tenemos diferentes tipos de proveedores. Tenemos un proveedor de pequeñas cantidades. Una persona que, por ejemplo, va a comprar al economato y después vende en el restaurante. Un proveedor de grandes cantidades. Dicho de otra manera, en vez de comprar en ese almacén que uno va a comprar en volumen, lo que hace es comprar directamente respecto al mayorista. Traducido, se salta un paso en la escala de la gestión logística, de la cadena logística, le compra directamente al mayorista en vez de al minorista. Y finalmente
Hay gente que compra todavía en mayor escala que lo que hace es proveedor-importador. Traducido. Uno importa directamente. En vez de ir al mayorista local, compra directamente desde el fabricante. ¿Sí? Y esto básicamente lo que implica es, en resumidas cuentas, que el volumen de compra mínima aumenta y el precio unitario disminuye. Que es lo que ya habíamos dicho. O sea, si uno compra al importador, si uno es importador, no le van a dejar importar 5 unidades, te van a decir que para eso compra en la esquina, te van a decir que tienes que comprar como mínimo 10.000, pero te van a dar un precio más barato porque es precio de importación. Te saltas varios pasos en la cadena de ventas y esos pasos que te saltas es dinero que te ahorras. ¿De acuerdo? Esta es la escala que yo voy a utilizar en el ejemplo que voy a hacer en clase, esos 3 valores, y los voy a representar con un ejemplo numérico para que sea más fácil para todos. Q es lo que voy a comprar. Recordad que esta es la variable que estamos buscando. Y por simplicidad voy a hacer solo 3 parámetros en estos valores de aquí, en estos rangos de aquí. El uso del paréntesis o el claudator es un tema matemático que yo no me voy a meter con detalle. ¿De acuerdo? Básicamente lo que dice es que el 500 va al segundo bloque y el 1000 va al tercer bloque. Si alguien me pusiera claudators en los 3 sitios, o sea, corchetes en los 3 sitios, lo aceptaría, aunque no pusiera paréntesis. Matemáticamente no está bien, pero lógicamente no es terrible, es un error matemático, en la práctica no es terrible. Básicamente lo que estás diciendo es que si compras a un minorista solamente puedes comprar entre 0 y 500. Bueno, seguramente el minorista si le pides 500 también te los vende. No se va a poner raro y te va a decir que 499 sí, pero 500 no. ¿Vale? El precio de venta va a ir disminuyendo. Y voy a poner el resto de valores que vamos a usar, porque los necesitamos, que va a ser la demanda anual, que va a ser de 600. Y el precio de hacer un pedido, que va a ser de 8. Fijaros que no he puesto h, porque h la voy a calcular como una tasa multiplicada por a. Por tanto, este valor de aquí va a ser 0,2. ¿Sí? Y ahora, matemáticamente, este problema no es muy diferente al que vimos con anterioridad, con el EOQ. Hay más datos, pero matemáticamente la función de coste anual dependería de Q y sería igual a el precio de cada producto multiplicado por lambda más K multiplicado por la demanda respecto a Q más H multiplicado por Q respecto a 2. Esto sería igual. Lo único que pasa es que ahora resulta que esto de aquí y esto de aquí no son números, son funciones. Son las funciones que he puesto con los 3 tipos de precio. En el fondo, H aquí sería 0,06, que sale de 0,2 multiplicado por 0,3. Aquí sería 0,058 y aquí sería 0,056. Fijaros que A y H depende del valor que yo escogiera de Q. Por tanto, esto sería equivalente a decir que esta función es otra función. Este valor de A es otra función que está dentro de la función original. Y este valor de H también depende de Q. ¿Sí? Y esto complica, matemáticamente complica el problema, porque fijaros que la función original era una función completamente continua, derivable, con todas las propiedades bonitas que tienen las funciones matemáticas clásicas y tópicas de optimización. Ahora ya no tenemos esta suerte porque
como A depende de Q y es una función por tramos, esta función no es derivable. Y como no es derivable, yo no puedo hacer derivada, igualar a cero, daros una fórmula cerrada, una fórmula única, en la cual tú sustituyes los valores y obtienes el óptimo. Aquí voy a tener que pensar un poco más, ¿vale? Y ahora lo que tengo que pensar un poco más es el desarrollo que voy a hacer aquí. Y el desarrollo no es muy complejo, por eso se explica y lo voy a desarrollar completo. Y es interesante porque esta cuestión que habéis visto es muy normal. Es suficientemente frecuente como para que valga la pena el extra de dificultad matemática. El desarrollo es el siguiente. Si yo supiera el precio, directamente sabría el tamaño del lote deseado. Todo el mundo está de acuerdo conmigo que si yo, en vez de tener esta complejidad que he puesto en esta lámina, hubiera ido por la rama fácil y hubiera dicho, por ejemplo, que el precio es 0,29, pues sustituyo los valores en la fórmula y me da una Q. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer. Y para hacerlo, voy a hacerlo delante vuestro, porque creo que conviene que veáis los números, cómo se desarrollan. Voy a hacer el ejemplo completo en el Excel, introduciendo las fórmulas. Voy a escribir esto aquí. Si alguno de vosotros me pide la hoja de cálculo, yo no tengo ningún problema en subírsela. Después también a webcursos. El rango de valores va a estar entre 0 y 500, entre 500 y 1000. Podría haber hecho el desarrollo matemático completo antes de hacer la resolución. He considerado que es mejor que haga primero la resolución o que haga conjuntamente la resolución con el desarrollo matemático. Pero fijaros que ahora tengo estos tres rangos y por tanto yo podría calcular la Q óptima que me saldría en cada rango. O sea, con el precio de 0,3, el precio de 0,29, el precio de 0,28. ¿Cómo? Pues sería raíz. Voy a hacer más grande todavía la fórmula para que lo veáis más claro. Si alguien no lo ve o cree que es mejor otra técnica, que me lo recomiende. Raíz de 2 veces la demanda, que es este 600, y para asegurarme que la fórmula la puedo trasladar, le pongo los dólares, por el costo de hacer un pedido, dividido entre el costo de inventario. El costo de inventario es este valor de aquí, el 0,2, multiplicado por el 0,30. ¿De acuerdo? Los dólares los he puesto única y exclusivamente porque ahora puedo tomar esta fórmula de aquí, arrastrarla, y se ha calculado automáticamente. Fijaros que la B1 sigue estando aquí, la B2 sigue estando aquí, la B3 sigue estando aquí. Todo es igual, ¿de acuerdo? Fijaros que han salido 3 valores y de estos 3 valores, volviendo a la lámina, volviendo al desarrollo que tenéis aquí arriba, que voy a escribir, fijaros que estos 3 valores hay 2 casos. El caso número 1 es la Q obtenida está dentro del rango, que es el caso de lo que voy a marcar ahora de forma más clara, la línea 6. En este caso hemos tenido suerte y si el precio de venta fuera 0,3, a mí me hubiera gustado comprar 400, que es lo que me ofrece el vendedor. El vendedor me acepta venderme 400. Por tanto, Q corregida, veréis por qué le llamo corregida luego, sería este 400. Pero en el segundo caso y en el tercer caso, entramos en el caso 2, que es que la Q obtenida está fuera del rango.
¿Qué implica que está fuera del rango? Básicamente implica que a ti te gustaría comprar 406,8, 406, 407, da igual, 400 y poco, 406, pongamos. Pero el vendedor me dice, es que por esa cantidad yo no le puedo hacer el precio que usted me pide. Yo le puedo vender a 0,29 únicamente en el hipotético caso que me compre 500 o más. Cosa que también es probable que hayáis probado en alguna ocasión. Vais a mirar el precio y os dicen, como mínimo tiene que comprar esto. Pues aquí es lo que sucede. Si yo quiero comprar a 0,29 a ese precio, mi única opción es comprar como mínimo 500. Entonces, como mínimo tengo que comprar 500 y a mí me gustaría comprar 406,83, de nuevo voy a irme a mi dibujito de el coste total dependiendo del tamaño del lote. Fijaros que la función que me saldría, o la función que estaba dibujando, era una función así. Y lo que implica estos números que están en la fila 7 del Excel es que a mí me gustaría comprar 406,8. Pero el vendedor, el precio por el cual me ofrece, la cantidad mínima por la que me ofrece ese 406,8, es la zona que yo estoy marcando ahora en rojo. Como mínimo 500. Entonces, fijaros que mi única alternativa es desplazar este 406,8 hasta este 500 de aquí. Y corregir, traducido. Como me he quedado fuera del rango de valores factibles, mi corrección me lleva al primer valor, al valor más cercano dentro del rango de valores factibles. Y por tanto, la Q corregida de aquí van a ser 500 y la Q corregida de aquí van a ser 1000. Porque como mínimo me pide 1000 y ese es el valor más cercano. ¿Alguno de vosotros no lo ha entendido? ¿Alguna de las personas que está en el chat y viendo la presentación tiene alguna duda sobre esta rectificación? Porque acostumbra a ser un poco liosa. Básicamente, la idea clave es, si estoy dentro, súper, no toco nada. Si estoy fuera, me voy al primer valor del rango. Por tanto, si el rango fuera que solamente me vende entre 0 y 100, y yo quisiera comprar 406, tendría que irme a 100. ¿De acuerdo? Tendría que rectificar al primer valor dentro del rango, ya sea por debajo o por encima, dentro del rango. Lo digo porque alguno me dirá, pero profe, si siempre me va a interesar comprar más, o no necesariamente, depende. Y el rango te puedes pasar por encima o por debajo. Por ejemplo, una de las cosas típicas que hay es, si uno compra una cantidad relativamente pequeña, le van a fletar una furgoneta para transportar. Si compra más, le van a fletar un camión, el camión es más caro y entonces a lo mejor te interesa comprar un poco menos para pagar unos gastos de traslado más bajos, porque el camión te resulta demasiado grande y sus gastos son muy altos. Por tanto, no confiéis o no os confiéis directamente de que no vais a tener que rectificar en el otro sentido. Siempre se tiene que rectificar al valor más cercano si uno no queda dentro del rango. En este caso he quedado dentro del rango, pues no tengo que rectificar nada. Pero si no hubiera quedado dentro del rango, pues se hubiera tenido que rectificar. ¿Todo el mundo ha entendido hasta aquí? ¿Sí? Si nadie presenta ninguna duda, voy a seguir porque aún no hemos solucionado el problema. Simplemente lo que sé es que si me hubieran vendido a 0,3 hubiera comprado 400, si me hubieran vendido a 0,29 hubiera comprado 500 y si me hubieran vendido a 0,28 hubiera comprado 1000. Eso es todo lo que sé. ¿Pero qué compro? ¿400, 500 o 1000? No lo sé. La solución para ver, Josefa me pide que vuelva a la lámina anterior. La voy a poner. La solución para ver si tengo que comprar 400, 500 o 1000 es ver cuál de las tres es más barata. Josefa, ¿te ha quedado claro la parte que teníamos antes? Fíjate que son los dos casos, estar dentro o estar fuera del rango. Si estoy dentro, súper. Si estoy fuera,
cambio Q por el valor del rango más cercano a la Q encontrada. ¿Sí? Y si no hay dudas, voy a seguir con el cálculo. Veo que no hay dudas, por tanto sigo con el cálculo. En el fondo, si lo veis de otra manera, lo que sucede es que tengo 3 líneas como esta. Una con el precio de 0,30, otra con el precio de 0,29 y otra con el precio de 0,28. Por tanto, en el fondo, ahora que sé que Q es igual a 400, o que Q es igual a 500, o que Q es igual a 1000, lo que tendría que hacer es irme a la fórmula original de coste que dependía de Q, que era esta. Y sustituir los valores. Y los valores los tenéis en la pizarra, digo, en el... Ya me gustaría estar en la pizarra, los tenéis en el Excel. Los valores que tendríamos aquí sería 0,3 multiplicado por la demanda, que son 600, más la K, que es 8, multiplicado por la demanda, que son 600 dividido entre 400, más la H, que es 0,2 por el costo de adquisición, multiplicado por la Q, que son 400, dividido entre 2. Y para el Q igual a 500, pues serían 0,29 por 600, más 8 multiplicado por 600 dividido entre 500, más 0,2 por 0,29 de 500 dividido entre 2. Y para 1000, pues sería 0,28 multiplicado por 600, 8 multiplicado por 600 dividido entre 1000, más 0,2 multiplicado por 0,28 de 1000 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a calcular ahora en el Excel. Repito, es necesario evaluar todas las opciones y es necesario hacer algo que a alguno de vosotros le va a parecer un poco raro, ¿de acuerdo? Voy a comentarlo luego, pero a alguno de vosotros puede ser que esto de aquí, estos valores de aquí, le parezcan raros. Y los voy a comentar luego, no os preocupéis, simplemente dejadme el momentito de hacer el cálculo. Si alguien necesita algo, es un buen momento para preguntar, porque yo ahora voy a estar haciendo un trabajo un tanto mecánico, que no considero que aporte mucho, pero que hay que hacer, y sobre todo si queréis ver el cálculo entero. Es la típica cosa que cuando lo hago en clase intento pasar a cámara rápida y espero no cometer ningún error. Aquí tenemos todos los costos y ahora tendré aquí el coste total, es la suma de estos tres. Si no me he equivocado con los dólares, ahora voy a poder arrastrar esta fórmula. Y fijaros que sale esto. ¿De acuerdo? Ramón me dice, ¿puede cambiar la función de costes para un tramo determinado si se conoce que aumenta el costo de inventario? La respuesta es sí. El problema que propone Ramón es, podría ser que hubiera otro valor, lo que entiendo yo de lo que me ha escrito. Después el que me rectifique si no, porque puede ser que, como el mensajito es chiquitito, yo me invente demasiado. Yo solamente he modificado la A. Y he modificado la A en todo. He modificado la A para calcular este valor de aquí y he modificado la A para calcular este valor de aquí. Pero podría ser que cambiara la K. O podría ser que cambiara la H. Por ejemplo, hasta un tramo tengo un almacén pequeño, que es el de mi casa, y a partir de un tramo necesito arrendar una bodega extra.
todo eso el modelo lo acepta y lo podría completar. El cálculo es el mismo, tendríais que obtener el óptimo en el rango, con un precio declarado, y después cambiar el rango. Ya está. Es exactamente lo mismo, el modelo es exactamente el mismo. Ramón, te agradecería que me contestaras por el chat si he contestado tu pregunta. Voy a suponer que sí, voy a seguir con la clase. Si, te agradecería que... Sí, dice que sí, perfecto. Este problema es general y lo que permite es analizar todas esas cosas en las cuales te dicen, no, pero es que si compro tanto, entonces resulta que necesito un almacén más grande. Vale, pues haz dos rangos. Haz el del almacén pequeño y el del almacén grande. Y compáralos. ¿Cómo? Es obligatorio comparar por costos. Una vez has determinado el valor, es obligatorio calcular el costo de cada uno de los rangos y quedarte con el más barato. No puedo insistir lo suficiente en esto. Mi experiencia dice que la gente que falla en los ejercicios en prueba con esto, lo falla aquí. Porque dice, pero profe, esto no puede ser óptimo, el 500 no puede ser óptimo. Y la respuesta es, no es óptimo para los costos que optimiza EOQ, que son estos. Porque la demanda multiplicado por el precio por unidad es una constante para EOQ. La única manera de introducir esa constante en el modelo y poder trabajarla y poder considerarla y poder resolverla es analizar los tres costos por separado. Y lo que sucede es lo que veis. La opción más barata es esta. Y como esta es la opción más barata, el tamaño de lote que yo recomendaría es este. Este de aquí, el 500. Dicho de otra manera, como lo que me sale aquí es 204, 198,1 y 200,8, la solución escogida es esta, que es la más barata, y el tamaño del lote óptimo es este, que es el 500. Vamos a otro comentario típico que acostumbra generar. Macarena me hace una pregunta. Dice, profe, si es que en el caso 2 no hubiera rango y se usara el Q óptimo, el costo total sería menor, ¿cierto? Sí. O sea, si el precio fuera 0,29, lo voy a hacer muy rápido porque como tengo esta fórmula calculada, creía, de forma simple, fijaros que yo podría introducir los valores con 0,29 y me saldría esto. Y fijaros que el valor sería menor. Sería 197,6, que es menos que 198,1. Que sale del hecho de que tú pagas un sobrecoste por no poder estar en 406,8 y tenerte que mover a 500. Pero ese sobrecosto, que si te fijas está aquí, principalmente aquí, que crece, que es mayor, ese sobrecosto es menor a lo que te ahorras por esta diferencia entre este 180 y este 174. Esa diferencia de costos, el que sube y el que baja, hace que al final salgas ganando. Pero sí, idealmente, si no tuviera rango, pues el más barato sería este 406, o incluso, si te ofrecieran precio de 0,28, pues sería este 414, que sería todavía más barato, lógico. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que no es todo ahorro. O sea, el hecho de que este sea mucho más barato, que pase de 180 a 168, que es un ahorro de 12, implica que en inventario pasa de 12 a 28. Por tanto, para ahorrar 12 gastas 16. Por tanto, no es trivial que siempre la opción en que el producto sea más barato sea la mejor. Hay que tener en cuenta todo lo que hay alrededor de un producto para determinar su costo, no solamente el costo de compra. El costo de compra, el costo de traslado, el costo de inventariado, todo junto es lo que te vale el producto. Y eso es importantísimo. Hay un profe de educación ejecutiva en Wharton, que es una de las 3 escuelas de negocios más importantes, que dedica todo un capítulo de su libro a eso. Solo a eso. Hay que mirar el costo total, no el costo individual.
puede ser que parezca más barato comprar, pero después empiezas a sumar los costos de envío, el IVA, el no sé qué, el no sé cuánto, y te sale más caro. ¿De acuerdo? La tercera cosa que yo he enseñado y que he dicho que era un problema y que alguno se podía quejar es el valor de aquí que voy a marcar en amarillo. 600 dividido entre 1000. Eso quiere decir 0,6. Alguien está riéndose, espero que el chiste sea bueno, que lo comparta. Please, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Se le ha dado el botón por error? Bueno, voy a seguir. 600 dividido entre 1000 quiere decir 0,6. Rodolfo Sario dice que le parece bien. 6 dividido entre 10 quiere decir que se hacen 0,6 pedidos al año. La persona que tiene el altavoz encendido, por favor, que lo baje. No pasa nada, Sebastián. Bájalo, ya está. 6 dividido entre 10 quiere decir 0,6 pedidos al año. Bueno, quiere decir que compras mucho. Compras para un año y pico. Por ejemplo, hay gente que habréis oído alguna vez que dice que se va a Miami a comprar ropa. Pues seguramente va a Miami a comprar ropa y compra para mucho tiempo, hasta la siguiente vez que vaya a Miami. Entonces puede ser que compre para un par de años. Factible. Son problemas que un amigo mío califica de first world problems, problemas de la gente que tiene plata, pero es una cosa que te puede pasar. Hay gente que por economía de escala hace pedidos al extranjero y tiene que comprar mucho. Y si el producto no es perecedero, puede ser que te valga la pena. Puede ser que te valga la pena, por ejemplo, comprar 50 televisores e irlos vendiendo poco a poco a lo largo de un año, año y medio, si tienes esa capacidad de capital. Y justifica. En este caso no justificaría, es mejor comprar 500. ¿De acuerdo? Pero puede pasar. ¿Todo el mundo ha entendido este ejercicio? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Muy bien, voy a seguir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poquito más complejo y necesita una pequeña introducción. Voy a retirar esto, que ya no lo vamos a necesitar hoy, y voy a ampliar esto, que sí que lo voy a necesitar. El siguiente ejercicio es lo que se llama el problema cuando el lote no llega de golpe. A este problema en la literatura se le conoce como EPQ, Economic Production Quantity. Y aquellos de vosotros que tengan memoria me han visto hacer un problema parecido en algún momento en clase, en el tema 4. Si os acordáis, yo explicaba un problema de construcción de mesas y entonces decía que seguían estas etapas. ¿De acuerdo? Aquí había el corte, aquí había el montado y aquí había el pintado. Y resulta que el corte se podía hacer, se podían hacer 5 por hora y en el montado se podían hacer 2 unidades por hora. Y eso básicamente yo lo traducía en que corte no es que trabajara, no es que hiciera una mesa, parara, hiciera otra mesa, parara, hiciera otra mesa, parara, sino que lo que hacía era, por ejemplo, trabajaba por la mañana hasta hacer 16 unidades, que significa 8 horas de trabajo de montado, que es probablemente lo que la persona de montado va a hacer. Entonces, básicamente lo que sucede con el inventario, según pasa el tiempo, es que va haciendo así. Va creciendo y va disminuyendo. ¿Sí? Los triángulos que salen aquí tendrían que ser idénticos. Lo que hace es que durante esta fase hay corte y montado, y durante esta fase solamente hay montado. Y durante esta fase hay corte y montado, y durante esta fase solamente hay montado. ¿Sí? Eso cambia el dibujo. Y ahora el hecho de cambiar el dibujo va a hacer varias cosas. La primera cosa que va a hacer es que el inventario ya no es igual. El inventario
ya no es Q partido entre 2. ¿De acuerdo? Ahora el inventario es un poquito más difícil. La segunda cosa que hace es que determinar el tamaño del lote implica determinar el lote interno de producción. Voy a poner un ejemplo muy fácil asociado a el caso que he explicado aquí. Nadie me protestó que yo dijera, bueno, pues la persona de corte hace 16 mesas y se va a hacer otra cosa. Por ejemplo, esas 16 mesas le llevarían con lo que hay aquí como 3 horas y poco. Pues el resto de la jornada se dedica a hacer otro trabajo. Por ejemplo, se va al almacén y rellena algún tipo de formación, o se va a otra máquina y en vez de hacer mesas hace sillas. Correcto. Pero alguien me podría decir, ¿y por qué no hace, yo qué sé, toda una semana de trabajo? Se pasa un día entero haciendo corte y después se pasa 3 días o 4 días haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? Eso parece que pudiera tener lógica. Este tipo de procesos es muy habitual y sucede con mucha práctica, con mucha frecuencia, que hay una cosa que se hace a un ritmo y otra cosa que se hace a otro ritmo. Y ese cambio de ritmo hace que para equilibrar, para gestionar el inventario, que es equilibrar el proceso de corte con el proceso de montado, lo que hay que hacer es decidir que el más lento trabaja un rato, se dedica a otra cosa, vuelve a tomar el trabajo, se dedica a otra cosa. ¿Sí? Esos cambios de ritmo son lo que en el fondo está resolviendo el EO. Y aquí volvemos a tener el mismo trade-off que antes. Tenemos un trade-off 1, o una idea 1, que es hacer lotes grandes para que el trabajador se aproveche de los tiempos de preparación. En el caso de la mesa, pues se tiene que poner el equipo adecuado, algo como yo, algo para que no oiga el ruido, unas gafas para que no le salten los trozos de madera, tiene que prepararse. Todo eso representa un costo. Pensad en el caso de un horno, hay que encender el horno, pues el horno vale dinero. Eso es el tipo de costo número 1 que vamos a tener. Y la idea número 2, el otro tipo de costo, es hacer lotes chiquitos, pequeños, para tener poco material de obra en curso. La obra en curso es el producto que estoy construyendo, que estoy haciendo, y eso significa que tengo plata ahí metida que no puedo vender hasta que se acabe. Por tanto, a mí me interesaría tener poca obra en curso para no tener mucho dinero ahí invertido del que no puedo sacar nada. A mí me gustaría tener producto acabado y vendido. Entonces, la obra en curso quiere decir tener inventarios. Fijaros que esto es equivalente a lo que habíamos comentado antes. Esto es la K y esto es la H. Y la idea de la K y la H es asociar el conjunto de estos costos. La fuerza que me dice que quiero hacer lotes grandes y la fuerza que me dice que quiero hacer lotes pequeños. Si alguien tiene alguna duda, que vaya escribiéndola. Yo voy a poner un ejemplo real en la que me encontré yo involucrado en algún momento. Profe, Vania. Mientras va escribiendo, yo voy a contestar. ¿Qué dice abajo de la idea 2? Dice, idea 2, hacer lotes pequeños para tener poco material de obra en curso, lo cual implica la H, el costo de inventario, la H que teníamos del modelo anterior. Eso es lo que he escrito en negro, la H, que era uno de los costos que teníamos. Cuando yo hice mi práctica profesional, no era exactamente una práctica profesional, pero hace parecido a vuestra práctica profesional. Estoy trabajando en una empresa que produce piezas para SEAT y Volkswagen.
entre las cosas que hace es las puertas. Yo no sé si sabéis cómo se hace una puerta, pero una puerta básicamente por dentro es una chapa de metal con una forma, con un troquel. Es un troquelado, es como las cajas estas que tienen unas etiquetitas y que uno puede hacer clic, clic y las abre y pues es exactamente lo mismo. Pero en vez de eso es con metal. Y en vez de abrirlas con los dedos porque tienen una figurita que puedes reseguir y la cortas, pues para eso se utiliza una prensa de unas cuantas docenas de toneladas, que lo que hace es que tú, el trabajador pone la plancha, le da 2 botones, baja la prensa, golpea la plancha y marca la figura. Y entonces, del golpe es tan fuerte que crea la forma de la puerta y después otra persona simplemente resigue y recorta el poco de metal que ha quedado porque el golpetazo es tan fuerte que arranca el metal y eso es lo que se utiliza de base de la puerta. Esas máquinas son unas prensas que valen un ojo de la cara y el molde es un molde que pesa, lo que digo, como unas 20 toneladas. Pensaba, yo hice la práctica profesional en el 99. Lo que se hacía era que para reaprovechar esas planchas, esa máquina hacía hacía diferentes puertas de diferentes modelos de auto. Y para cambiar lo que se hacía era sacar el troquel. Se sacaba el molde de no sé cuántas toneladas de la máquina, se ponía el nuevo molde, se volvía a configurar y se volvía a bajar. Y ese proceso se hacía ayudado de máquinas, pero se hacía con intervención humana. Y costaba varias horas. Costaba varias horas porque era un peso muy grande que había que manejar, había que calibrar perfectamente. Las primeras planchas siempre salían mal porque había que calibrar la máquina justo para que planchara bien y era mucho tiempo perdido. Eso es K. El tiempo de todos los trabajadores que tienen que poner la plancha, la máquina, el planchador, eso es K. Las piezas que uno pierde al principio, las planchas de metal que pierde al principio porque no generan piezas correctas, eso es K. Todo eso va a los costos que dicen, intenta hacer lotes grandes. La H es que tú vendes las planchas a Volkswagen o a SEAT y solamente te las pagan cuando se las das. Por tanto, si haces planchas en exceso, es dinero que has perdido. Y es dinero que tienes ahí parado, que no te contribuye nada. Por tanto, hay un trade-off entre vamos a utilizar muy bien los tiempos de preparación de las planchas, con el de la H de intentemos hacer lotes ajustados para no pasarnos de material que tenemos comprometido. Esa es la diferencia entre las dos funciones, entre la K y la H. Y después, pues tenemos un problema, como el anterior de optimización, en el cual lo que queremos es minimizar los costes. Esos costes dependerán de la Q, del tamaño del lote. Si yo hago lotes muy grandes, pues tendré un valor muy pequeño que multiplicar por la K y un valor muy grande que multiplicar por la H. Y si hago lotes muy chicos, tendré un valor muy grande que multiplicar por la K, porque la demanda la tengo que seguir haciendo, y valores muy chicos para multiplicar por la H. Por sencillez voy a mantener la misma fórmula que tenía antes con un pequeño cambio, que es el único cambio que tiene la fórmula. Y voy a bajar mi imagen de aquí para que podáis ver el stock medio. El único cambio es que antes el stock medio era Q medios. Pero era Q medios porque la forma que tenía el inventario era así. ¿Cierto? Ahora la forma que tiene el inventario es así. ¿Sí? Por tanto, ya no es Q medios, tiene que ser otra cosa, tiene que ser diferente. Y ese otro cosa que es diferente es un poquito más complejo de calcular, no mucho más. Voy a poner el resultado porque así cuando veáis el cálculo podréis intentar intuirlo. Podréis ya tenerlo, solamente lo tendréis que ver, no tendréis que volver hacia atrás, volver a escribir. El cálculo de Q-medios ahora va a pasar a ser esa fórmula que he puesto aquí, donde lambda es la demanda, P es la velocidad máxima de producción
y Q es el tamaño del lote. ¿De acuerdo? Para demostrar que ese valor es así, y como solamente me quedan 5 minutos de clase, voy a hacer la demostración corta. Si a alguien le quedan dudas, haré la demostración larga en clase. Si no, pues pasaré. No es una demostración muy larga, ¿eh? Básicamente lo que pasa es que, fijaros que estos ciclos de aquí, yo los puedo dividir en dos trozos. T1 y T2. En T1 hay producción y demanda. En T2 solo hay demanda. ¿Eh? Y esto de aquí, todo esto de aquí, es un ciclo. ¿De acuerdo? Fijaros que en un ciclo tengo una demanda, en un ciclo tengo una demanda que es igual a T1 más T2 multiplicado por la demanda, porque estoy consumiendo todo el tiempo. Sin embargo, en T1, que es el tiempo en el que estoy produciendo, tengo que producir exactamente la demanda. ¿Sí? Por tanto, el tamaño del lote lo tengo que poder producir en este T1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a este valor de aquí? Vania me pregunta, ¿el porte de los triángulos también es igual que el del caso anterior? La respuesta es no, estos triángulos son más chiquitines. ¿Alguien podría ver esta raya de aquí? El triángulo que sale con el rojo y la parte de negro, Gerson tiene una duda sobre la Q. Un segundín, dejadme acabar de explicar el este y lo voy a intentar cubrir. El triángulo original hubiera sido este triángulo de aquí en rojo, ¿de acuerdo? Este hubiera sido el triángulo original, ¿cierto? Pero resulta que como hay una zona en la que estoy produciendo y tengo demanda, que es esta zona de aquí. En esta zona de aquí tengo producción que suma y demanda que baja la curva, entenderme, ¿eh? Como tengo producción que suma y demanda que baja, pues no llego tan arriba, ¿sí? Pero el tamaño del lote que hago es este. Sigo haciendo Q. Lo que pasa es que lo hago durante este intervalo de tiempo, solamente durante este intervalo de tiempo en el cual estoy produciendo. Durante este intervalo de tiempo produzco Q, produzco todo Q. Vamos a intentar explicarlo de otra manera. Imaginaros que la producción máxima fuera de 100 unidades la hora y la demanda fuera de 50 unidades la hora. ¿Sí? Ahora, yo empiezo con 0. Si tengo producción y demanda a la vez, lo que sucede es que la producción, al cabo de una hora, yo he producido 100, he consumido 50, por tanto, la altura en el dibujo sería 50. Al cabo de una segunda hora, la altura en el dibujo sería 100. Al cabo de una tercera hora, la altura en el dibujo sería 150. Y si parara de producir al cabo de 3 horas y media, tendría una altura de 175. ¿Sí? Y ahora, cada hora, pues bajaría 50. Por tanto, al cabo de una hora más estaría 125, al cabo de una hora más estaría 75 y así sucesivamente. Obviamente el dibujo tiene una escala horrenda, pero eso es propio del profe, así que no puede hacerle mucho más. ¿De acuerdo? Hasta que llegara a 0. Y cuando llegara a 0 volvería a 0. ¿Sí? Y esa sería la forma que haría este triangulito de sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo solamente produzco en esta parte, en la parte que estoy marcando ahora, tengo que haber hecho inventario para cubrir esta parte que hay aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto llego hasta aquí? ¿Cuánto llego de altura? ¿Cuál es el inventario que me he creado?
¿Cómo llego hasta aquí de altura? Pues la respuesta es el tiempo que estoy fabricando, que es T1, este es el tiempo total que estoy fabricando, multiplicado por la capacidad de producción, la capacidad de producción menos la demanda. Y esto es el stock máximo. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación? Tú llegas hasta la altura igual al tiempo que estés fabricando de la resta entre lo que fabricas y lo que consumes, por tanto, lo que acumulas. Si fabricas 100 y consumes 50, acumulas 50 cada hora. Si fabricas 100 y consumes 20, pues acumulas 80 cada hora. Por tanto, el stock máximo al que llegarás será el momento en el que paras la máquina, que tendrás el tiempo que hayas estado fabricando por la diferencia de lo que has estado produciendo menos lo que has estado consumiendo. ¿Cierto? Y ahora, fijaros que lo que he producido durante este intervalo de aquí, que estoy pintando en azul, lo que he producido en este intervalo de aquí es el tamaño del lote. ¿Por qué? Porque en un ciclo, que es cada repetición, solamente produzco la zona en azul. Por tanto, en total, todo lo que se produce en un ciclo se produce en la zona en azul. ¿Y cuánto produzco? Pues tiempo 1 multiplicado por P. En el caso que he puesto de 175, recordad que he producido 3 horas y media, por tanto yo no he producido 175 unidades, he producido 3 horas y media por 100, he producido 350, de las cuales 175 se han consumido durante esas 3 horas y media y por eso me aparecen en el inventario. Pero yo he generado 350, esa es mi Q. ¿Sí? Y ahora, fijaros que si yo junto esto de aquí y esto de aquí, esta fórmula con esta fórmula, lo que tengo de esta fórmula es que T1 es igual a Q partido entre P. Y si voy a esta fórmula y sustituyo T1, tengo que el stock máximo es igual a Q partido entre P multiplicado por P menos la demanda. Repito, esta deducción la estoy haciendo porque tengo que hacerla. Nunca la voy a pedir, pero la estoy haciendo porque es necesario que entendáis lo que está sucediendo y qué es el cambio que ha habido. Si arregláis un poco esto, fijaros que sale la fórmula que salía aquí sin el dividido entre 2. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicar un poco más la fórmula que hay aquí. Fijaros que la fórmula que hay aquí lo que dice es que yo voy a multiplicar Q por 1 menos la demanda partido entre la producción. Y lo que ha sucedido en el fondo es que, como ahora tengo demanda a la vez que producción, en vez de alcanzar la altura del nivel rojo, solamente estoy alcanzando la altura del nivel azul. Y fijaros que lo que sucede al hacer 1 menos demanda entre producción es que demanda entre producción al restar hace que ese valor sea menor que Q. Porque 1 menos algo es menos que 1, eso será 0,4, 0,7 o 0,5, al multiplicarlo por Q, la altura que obtengo es menor. Y consigo el efecto que estaba haciendo, que es que la altura máxima de mi triángulo es más chiquitita. ¿Sí? Por tanto, en el fondo lo que he hecho es tener en cuenta que si yo produzco mientras que consumo, nunca llego a tener el total del inventario. Tengo una parte. Y al tener esa parte, ahora lo que sé es el stock máximo. Y fijaros que, para no enguarrar más este dibujo, si la forma era así, y os pido que me digáis de nuevo cuál es el stock medio, lo que alguno me diría es que lo que tengo que hacer es coger el stock máximo dividido entre 2, porque la parte que queda por encima es justo la parte que queda por abajo. ¿Sí? Y al final el stock que queda, en promedio, si antes era la altura total dividido entre 2, ahora sigue siendo la altura total. Pero la altura total ya no es Q. La altura total ahora es más chiquitita y esa altura total más chiquitita es lo que hemos visto en la fórmula aquí. Es esto de aquí. Por tanto, la fórmula original de costo ya no es la primera, sino que es esta.
porque lo único que he tenido que hacer es rectificar que mi inventario ahora ya no está en alto y es más chiquitito. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no ha entendido el proceso que he llevado o no entiende por qué? En el fondo lo que sucede es que lo único que hago es rectificar y multiplicar por una cosa que hace que el inventario medio sea menor. ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Sí? Falta el H. Sí, veo que muchas gracias, Diego. Estás más despierto que yo. Ya estamos acabando el tiempo, por eso yo necesito ya un poco de azúcar y café. Si tomamos esa fórmula de aquí y la derivamos y la igualemos a 0, saldrá lo que se llama la fórmula del EPQ, que es la fórmula que también vais a ver en los formularios, que es 2 veces la demanda por el tamaño del lot, digo, por el coste de lanzamiento, dividido entre H por la cosa nueva que aparece. ¿De acuerdo? El resto del ejercicio es igual. Generalmente la duda es ¿cuándo aplicar EPQ o cuándo aplicar EOQ? Y la respuesta es muy simple. Si el enunciado te da P, si el enunciado te da una tasa de producción, tienes que usar EPQ. Si es importante el ritmo en el que se fabrica, tienes que utilizar EPQ. Si no te dan ritmo en el que se fabrique, tienes que utilizar EOQ. ¿De acuerdo? Y si no hay dudas, aquí nos quedamos. ¿Alguno de vosotros me quiere preguntar algo? ¿Puede repetirlo? Sí. Es muy fácil. ¿Cuándo usar EOQ y cuándo usar EPQ? Si la velocidad de producción es importante, en otras palabras, si el modelo te da P, tienes que utilizar EPQ. Si la velocidad de producción, la capacidad de producción de la empresa no es importante, entonces el modelo no te dará, digo, el enunciado no te dará Q, digo, no te dará P, o no te preguntará P, o no hará indicaciones de que se produce internamente, y por tanto no tendrás la P, y al no tener la P no necesitas hacer esto. Tendrás que hacer EOQ. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no quedan más preguntas, ¿alguna vez vamos a ver un ejemplo en que la función de costes sea distinta y repercuta en que la derivada de los costes no sea la típica EOQ? La respuesta es sí. Lo veremos, es la única vez que os pediré que derivéis. Y la respuesta es sí, la veremos dentro de 2 semanas si todo va bien. Primer bloque. Primer bloque, 2 semanas, justo el primer punto después de llegar. El siguiente sería eso, un caso concreto en el que hay que derivar. Esa es la pregunta que me ha hecho Leopoldo Frez. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, os agradezco a todos vuestra atención, de verdad. La gente que me ha estado siguiendo, muchas gracias. Gracias a vosotros, porque esto no es solamente muy duro para mí, es muy duro para vosotros. Yo puedo hablar y hablar y hablar, y lo he hecho muchas veces. Para vosotros estar con una persona que tiene que ver a alguien hablar es muy duro. Y os recomiendo que descanséis un rato, porque aunque no lo creáis, debéis de estar agotados. Gracias por todo. Os voy a tener que colgar porque tengo una clase dentro de 5 minutos. Lo que sí que os digo es que cualquier pregunta que tengáis, por favor, enviarme por correo